Vamos a poner pausa. Complejo. De eso vamos a platicar, mi querido Luis. Muy atinados en el tema. Gracias. Fabiana, vamos a esperar a don José Luis Lasalle, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, sí, por favor. Ok. Porque Sí, aparte lamentablemente en un rato más, nuestra presidenta tiene otro evento con del Congreso, algo así, ¿verdad, Claudia? Tienes de... No, tengo un evento con la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y van los otros colegios, somos los tres colegios y el SEGAM, vamos a estar presentes en un tema de independencia judicial. Okay. A las 5:30, pero tengo que trasladarme. Entonces no me voy a desaparecer, voy a escuchar, pero voy a quitar la cámara porque voy a ir en automóvil y pues no quiero que me vean como... Qué rico, Guillermito. Bien. Bien, Luis, comentarte que este es el primer evento que hacemos binacional. Desde que firmamos el convenio, este es el primer evento. Y la verdad es que nos parecía sumamente importante arrancar con Defensa de la Defensa. Muy simbólico. La verdad que sí. Verdad que sí. Una gran decisión y un gran evento, y dos países que se hermanan desde hace tantos años por la cultura, por los sistemas jurídicos, por sus representantes. Pues la verdad es que enhorabuena a los de la idea, enhorabuena a los moderadores y enhorabuena también a los que van a estar como expositores. Ojalá esto de verdad contribuya a que cese la cacería. No es otra forma, no hay otra manera de decirlo. En distintas profesiones, a mí me ha tocado vivirlo como periodista en México y bueno, pues los abogados también ya parece que ya no la están librando, ¿verdad? Ya no están exentos. Pues sí, aquí José Luis Isunza tiene una labor interesante en la barra porque finalmente a él le toca manejar todo el tema, es el secretario de la Defensa. Y bueno, le consta lo que ha habido, las intimidaciones de alguna manera, pero también las afectaciones a la libertad de algunos abogados y las que se anuncian, ¿no, José Luis? Porque tenemos que estar a las vivas porque ya haya, digamos, de alguna manera anuncios que van a ir contra tal abogado, tal otro. Pues el tema es porque es por el ejercicio. ¿Cuál es la diferencia, no? Si es por el ejercicio de su trabajo o es porque se colaboran con algún cliente, que esa es la parte delicada de definir, que está deteniendo actividades ilícitas y ahí cuenta con la complicidad. Esa es la diferencia y no es nada fácil determinarlo, ¿no? Y yo creo que la tendencia, como dice nuestra presidenta Claudia de Buen, es lo que tenemos que tender aquí en México es primero hacer precisiones, definir, posiblemente mejorar el reglamento que se tiene de la defensa y la adecuación correspondiente a los estatutos para poder enfrentar esos casos ya el día de mañana que se presenten. Como dice Luis Hernández, se anuncian acciones, se anuncian no solamente contra gremios de periodistas, sino de profesionales del derecho, por lo que se llama litigación estratégica. A la autoridad no le ha gustado que ciertos despachos realicen actuaciones contra promulgación de leyes, etcétera, que tienen visos de inconstitucionalidad evidente, y de antemano se descalifica a la profesión por atender esos casos, ¿sí? Entonces, son señalados públicamente y eso pues denosta el ejercicio profesional y uno diría, a lo mejor no denosta, sino pone la palestra de una actividad mediática y a veces puede funcionar como ciertos supuestos de propaganda también, ¿por qué no vamos a decirlo así? Propaganda efectiva para ese tipo de despachos que ejercen esas funciones, una propaganda positiva más que negativa, ¿no? Entonces, todo el tema que vamos a cubrir hoy es
definir. Tenemos que definir y puntualizar casos, ¿no? Esa va a ser un poquito como anuncia nuestra presidenta. Fabiana, ya veo que don Bueno, José Luis ya está conectado, sí. ¿verdad? Sí, Si quieres sí, así que, empezamos. si a ustedes les parece, empezamos. Antes, si me permitís, quiero saludar especialmente a Cristina, que me da mucho gusto verte, Cristina. Te mando un beso. Igualmente, Fabiana, un beso para todos ustedes. Gracias. Entonces, Fabiana, ¿iniciamos contigo y con José Luis o quieres que iniciemos con nuestra presidenta? Claudia, si puede ser. Muy bien. Claudia, presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Claudia, si nos quieres decir unas palabras para inaugurar esta interesante sesión binacional. Con mucho gusto, pues muy buenas tardes, estimados y estimadas amigos de los foros argentino y mexicano. Es de verdad un gran gusto, un placer estar en este importante y primer evento académico en el que participan 2 reconocidos juristas de un tema trascendental para la abogacía, esto es la defensa, del que ya hemos tenido la oportunidad de comentar hace unos minutos. Saludo con mucho respeto y cariño y afecto a todos los miembros, a todos quienes están hoy, pero especialmente a José Luis Lasalle, presidente de la FACA, a Fabiana Malatesta, digamos, moderadora de este evento, pero también a quien le debemos en gran medida esta vinculación que se ha hecho entre ambos colegios. También saludo con mucho afecto a nuestro primer vicepresidente, Víctor Olea, y también moderador del evento, y a mis amigos que están presentes, desde luego a José Luis Isunza, que es nuestro secretario de la Defensa, a Cuauhtémoc Reséndiz, Luis Hernández, a Cristina Vizcaíno, etcétera, y también saludo a Carlos López de Belva, que es el otro ponente de esta tarde, de esta gran sesión. Me siento realmente muy contenta de tener esta vinculación con Argentina. Es un país al que yo me siento vinculada por temas de tipo cultural y de temas de tipo académico, de temas de tipo político. Inclusive yo tuve la oportunidad de ser de las personas agraciadas por la llegada de muchos argentinos a México. Llegaron argentinos de enorme nivel, juristas de alto nivel, y tuve la suerte de ser alumna de varios de ellos. Entonces, esta vinculación y tener muy buenos amigos argentinos me hace sentirme especialmente contenta. Perdón, Fernando Díaz Cartón, disculpa por no saludarte, te saludé hace rato y omití señalarte entre las personas que quería saludar el día de hoy especialmente. Ningún problema, te agradezco mucho. Fernando, gracias. Resalto también que la Barra cumple 100 años en el 2022, o sea que traemos un paralelo hasta en esto, ¿no? Y al igual que ustedes, es un colegio que se dedica a la defensa de la profesión, al mejoramiento de la justicia, a la lucha por el Estado de Derecho y el reconocimiento de los derechos adquiridos que hoy peligran por ser desconocidos. Me siento muy contenta de escuchar una plática, porque no podemos decir que sea ni un debate, sino una plática de 2 expertos en una materia que es relevante para los colegios de abogados, y es que estamos cada día más expuestos a la crítica, da igual, porque eso es parte de la naturaleza de nuestra profesión, pero estamos muy expuestos a ser denunciados penalmente por ejercer nuestra profesión, lo cual es inadmisible. Pero ya no voy a ocupar más el tiempo de este importante evento y les agradezco muchísimo haberme invitado para estar hoy presente. Aunque desaparezca mi imagen, continuaré escuchando el tema porque, como les digo, me tengo que trasladar para estar en otro evento a las 5:30. Pues muchas gracias y muchos saludos.
Gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Bueno, le damos la palabra y la bienvenida a José Luis Lasalles, el presidente de la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Trae su micrófono, don José Luis, apagado. Ahora sí, se me escucha bien, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un placer para mí poder poner en práctica ya el convenio que en su momento firmamos ambas instituciones, precisamente para celebrar este tipo de eventos, donde podamos intercambiar miradas, pareceres sobre una realidad que probablemente sea común a cada uno, pero que también tenga sus particularidades en especial. Saludo, por supuesto, a la señora presidenta Claudia, a Víctor Olea, también al doctor Insunza, que nos va a ilustrar juntamente con el doctor Carlos López de Belva en una materia que ha sido una preocupación constante de la colegiación en Argentina y en particular en estos primeros 100 años que ha cumplido la Federación Argentina de Colegios de Abogados. El 12 de julio de este año hemos cumplido los 100 años de vida al servicio de lo que usted también resumía, doctora, la defensa de la abogacía, el mejoramiento perpetuo y permanente de la justicia, en un trabajo insistente sobre el tema, y también en defensa de las instituciones de la República, del Estado de Derecho y de un respeto irrestricto por los derechos humanos. Así que yo celebro muy alegre esta posibilidad de podernos nuevamente vincularnos y escuchar a estos dos ilustres académicos que nos podrán hablar de un tema que a todos tanto nos interesa. Saludo, por supuesto, a nuestro amigo Fernando Díaz Cantón, presidente de Videl, y a todos los asistentes a este acto. Y quedo escuchando la exposición de cada uno de ustedes, que particularmente me interesa en grado sumo. Doctor Olea, yo sé que tengo que cumplir con un compromiso previo, y es presentarle los libros que un queridísimo amigo le ha dedicado. Tuve oportunidad de estar con el doctor Horacio Vero, muy querido amigo, reitero, un gran colegialista, autoridad de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y un amante sin igual de la colegiación y fundamentalmente de FACA, quien en estos 100 años ha querido homenajearlos con este libro que él ha denominado 100 años de libertad. Y bueno, que hace una semanita atrás estuve con él y ha querido mandarles estos libros junto con aquel otro, también muy conocido en la abogacía argentina, que es El orgullo de ser abogado, que lo ha dedicado especialmente para la barra mexicana y para el doctor Víctor Olea. Gracias, José Luis. Quiero hacer mención, perdón la interrupción, que precisamente es de mucho de nuestro interés, porque con nuestra presidenta, y aquí está presente también el consejero Jorge Ojeda, que es nuestro tesorero, estamos trabajando en un libro sobre el centenario de la barra. Y precisamente cuando yo vi en las redes sociales que se había escrito este libro en función del centenario de la FACA, por eso surgió mi interés y le agradezco mucho que tenga esos libros. Muchas gracias. Cómo no, se los vamos a mandar en los próximos días, a la espera de que algún momento podamos encontrarnos todos en México o aquí en la Argentina y podernos estrechar en un abrazo, que ahora solamente lo podemos hacer de manera virtual.
Es un gusto, les reitero, y celebro enormemente la oportunidad de poderlos escuchar y estar en contacto con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, lo esperamos pronto a Víctor por acá. Bueno, ya para dar inicio, empezamos comentando que el acceso a la justicia idónea, imparcial, independiente, requiere, por supuesto, que para hacerse realidad, de jueces y juezas que sean independientes, pero también requiere de abogados y abogadas que no sufran ninguna forma de presión, ni hostigamiento, ni limitaciones, por lo que sea el ejercicio de su profesión. Las instituciones de la abogacía organizada tienen como función esencial la de defender a sus matriculadas y matriculados, pero no como una cuestión corporativa, sino como un modo de garantizar el acceso a la justicia de todas y todas. La importancia de la interrelación internacional, el encuadre desde una alianza sólida en los problemas que conciernen al ejercicio de la profesión y esta cooperación recíproca entre colegas, realmente asegura la eficacia en la elaboración de las herramientas para poder defendernos en nuestra labor. Creo que es fundamental que podamos crear una conciencia colectiva común de este problema, que nos pueda conducir a asegurar el ejercicio de una abogacía libre, que sea la garantía del acceso a la jurisdicción. Bueno, me corresponde ahora presentar a mi colega, el doctor Carlos López de Belvas, y dice él que solamente mencione que es abogado desde el año 69 y que es presidente de la Comisión de Defensa de la FACA, director de la Comisión de Derechos Humanos de la FACA, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y exdirector de la Comisión de Derechos Humanos de COADEM, Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur. Pero yo prefiero decirles que esto no es por casualidad, porque Carlos es un fuerte militante de los derechos humanos. Pero sobre todo les presento a un amigo que hace mucho tiempo ha incorporado la defensa de sus pares y la perspectiva de derechos humanos a su modo de ver la vida. Carlos es una persona comprometida con las temáticas sociales, con una enorme capacidad de autopercibirse en el lugar de compañero que acompaña a los sectores vulnerables en sus luchas, y que además lucha desde su lugar por eliminar las inequidades que surgen de las asimetrías de poder, poniendo su saber, su trabajo al servicio de la defensa de tantas compañeras y compañeros de profesión. Carlos, bienvenido y es un gusto escucharte. Bueno, no esperaba semejante exageración del afecto. Me alcanza y me sobra con ser presentado como abogado. Me alcanza y me sobra realmente. Pero sí, no es casual el compromiso con la defensa del ejercicio de la profesión. Creo que es algo que tenemos en común con José Luis. Él a su hora lo ratificará o lo contradirá. Pero la Federación Argentina de Colegios de Abogados tiene un largo compromiso, como dijo nuestro presidente José Luis Lasalle, con el ejercicio de la profesión. La Comisión de Defensa de la Defensa nació de un hecho sumamente traumático. En diciembre del año 1970 desapareció un abogado junto con su cliente. Muy poquitos meses después, la Federación Argentina de Colegios de Abogados fundó esta comisión. Yo creo que cuando hablamos de la defensa, muchas personas, y tal vez muchos abogados y muchas abogadas, se preguntarán un poco en qué consiste esto de la defensa y qué necesidad puede llegar a tener un abogado que trabaja de defender en ser defendido, que con las herramientas que le ha dado la Facultad de Derecho, con las herramientas que le asignan los códigos y las leyes, y con su propia experiencia, es suficiente arsenal como para defenderse de agresiones y hostigamiento. Si a eso se le agrega que existen normas, por lo menos
en nuestro país normas procedimentales que nos equiparan a los jueces en cuanto al respeto que se nos debe dar en nuestra función, esas personas, tal vez poco informadas, creerán que es más que suficiente con todo eso para que nadie nos pueda molestar. Nosotros sabemos que eso es una gran ilusión y que lamentablemente la realidad transita por otros caminos. El abogado y la abogada, como lo ha dicho la distinguida presidenta de la Barra de México, sufren hostigamientos permanentes. En Argentina hemos tenido experiencias terribles. A la detención, desaparición de Néstor Martins, aquel abogado que desapareció con Centeno, su cliente, abogado laboralista, en el año 1970, le siguieron en la década del 70 agresiones violentísimas contra los abogados y las abogadas que tuvieron su punto máximo durante el terrorismo de Estado. Y en buena medida eso se debía a lo que decía la doctora de Buen, a la asimilación del abogado con la causa que defiende. Esos abogados y esas abogadas, que en un número que excede los 150 permanecen en condición de detenidos desaparecidos, defendían el Estado de Derecho, defendían a sus representados, a sus clientes, pero también luchaban por un mundo mejor. Los abogados laboralistas han tenido históricamente agresiones, y la defensa de los intereses de los trabajadores, de los más necesitados, siempre ha sido molesto para los poderes del Estado que tienen esa tendencia al exceso. El abogado, que por definición, por ejercicio profesional, por vocación y por plantarse de esa forma ante la vida, se revela ante estos excesos y es víctima de excesos mayores. Durante muchos años, viendo lo dificultoso que era para los profesionales del derecho estos enfrentamientos no queridos, no deseados ni buscados contra los poderes, el primero en la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina de Colegio de Abogados y después en su Comisión de Defensa de la Defensa, buscábamos alguna forma de dotarnos de herramientas que sean más eficaces en la defensa de nuestro ejercicio profesional. Y como bien lo dijo la doctora Malatesta, la pretensión no es de ninguna manera rodearnos de un bill de inmunidad o de un privilegio o de una cuestión corporativa, sino que estamos convencidos que, como muchos instrumentos del derecho internacional lo destacan, es impensable acceder al pleno ejercicio de los derechos humanos sin contar con una abogacía independiente. Con lo primero que tropezamos fue con la falta de literatura, porque en relación a la independencia de los poderes judiciales hay material suficiente. Pero en relación a la independencia de los abogados, que es tan necesaria como la de los jueces, bien poco podíamos encontrar en un primer momento. Buceando encontramos material del derecho internacional de los derechos humanos que dan acabadas muestras de lo importante que es para los estados la existencia de una abogacía independiente. Y tan es así que Naciones Unidas tiene un relator especial para la independencia de los jueces y los abogados, con lo cual demuestra que somos tan importantes los abogados y las abogadas como los jueces, y no me existe ninguna duda de que así es. Fuimos avanzando en ese derrotero de buscar una herramienta que dote a la abogacía de una defensa adecuada, y encontramos que, por ejemplo, la Carta de la Defensa de la Unión Internacional de Abogados consagra la inmunidad del abogado en el ejercicio de su profesión.
manifiesta que no puede perseguirse a un abogado por lo que exprese en defensa de los intereses que le son confiados. Vimos luego que en la región había una fuerte organización de abogados, que es la Orden de Abogados de Brasil, que logró, mediante la lucha de sus integrantes, que a la fecha lo que en un primer momento llamábamos la inmunidad del abogado en el ejercicio profesional, que pasamos a llamar luego las prerrogativas, están garantizados a niveles constitucionales. Obviamente, como todo derecho, nuestros colegas brasileros lograron esa enorme conquista luchando. Yo creo que ese primer gran interrogante que esbozó José Luis en cuanto a cuáles serán los acuerdos que nosotros logremos a partir de este magnífico encuentro, es que deberemos luchar, y que la lucha va a tener varios perfiles, y uno de ellos va a ser una lucha cultural. Cuando nosotros empezamos a trabajar para lograr esta herramienta que está en sus inicios, si se quiere, tuvimos que convencer a mucha gente, y tuvimos que convencer a abogados y abogadas que tenían resistencia a esta herramienta, suponiendo que era un privilegio que no nos correspondía, o sosteniendo que el término que nosotros utilizábamos, que además es el que utilizan otros instrumentos del derecho internacional, inmunidad, tenía mala prensa. Eso es cierto, pero el hecho de que tenga mala prensa porque haya quienes hayan hecho de sus inmunidades un mal uso, no creo que sea motivo suficiente para descalificarlo. Pero lo cierto es que después fuimos encontrando mucho material que había sido elaborado por nuestra federación, y uno que nos sigue aún para nuestro trabajo es el de las primeras jornadas nacionales de defensa de la defensa, que se hicieron ya hace 20 años, y ese es un material que nosotros podemos compartir y mejorar con estos encuentros que yo creo que a partir de hoy vamos a tener con cierta asiduidad, porque veo que compartimos esa necesidad de que los abogados y las abogadas puedan trabajar con tranquilidad, sin hostigamientos, que en definitiva nosotros ponemos nuestro saber y entender, y a veces ponemos también nuestro cuerpo en defensa de intereses que nos han sido confiadas, pero por tales no dejan de ser ajenos. Entonces nosotros consideramos que la colegiación es para nosotros fundamental. Entonces nosotros tenemos en nuestra federación un soporte permanente, y hemos ido evolucionando en las herramientas que hemos ido construidos, porque esta lucha que tenemos frente a nosotros implica una evolución y una espiral ascendente. Cada vez tendremos que ir pretendiendo más. Yo creo que en principio nosotros tenemos el derecho y tenemos la obligación de exigir del Estado un tratamiento especial para la función que nosotros desarrollamos, y que la contrapartida que nosotros le tenemos que ofrecer a la sociedad a la que le pedimos ese respeto por esas prerrogativas es el más celoso cuidado por las cuestiones de ética. Creo que las instituciones de la abogacía son las que deben reservarse para sí el contralor de la ética de sus matriculados, de sus integrantes, y que la exigencia de las mayores condiciones éticas es lo que a nosotros nos dará la autoridad moral como para exigir que ser respetados como lo merecemos. Creo que esto así a grandes rasgos es como nada más que ponerle título a un trabajo que nosotros tenemos por delante,
Creo que, como bien dijo la presidenta de la Barra, no es una actitud, no es una actividad de alto valor académico, no es una actividad, no es una conferencia. Yo tomo la defensa de la defensa con una actitud militante, porque creo que la defensa del ejercicio profesional implica el aseguramiento para la sociedad, sobre todo para los sectores más vulnerables, más necesitados, del acceso a la jurisdicción idónea, imparcial e independiente. Y creo que mientras tanto nosotros logremos instrumentos en el derecho doméstico y en el derecho internacional que protejan el ejercicio de la profesión, tenemos que utilizar los que ya existen. Y si nosotros somos violentados en nuestro ejercicio profesional, tenemos que recurrir en el ámbito interno a todas las normas que nos lo permitan, tanto en el aspecto penal como en el civil. Pero además no debemos desatender que el derecho internacional de los derechos humanos también nos brinda ámbitos donde plantear nuestras denuncias, como la Comisión Interamericana, como la Corte Interamericana, como el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y los Abogados. Es que a mí me parece maravillosa esta primera entrevista con los colegas mexicanos. No me gusta ser autorreferencial, pero tampoco quiero ocultar que tiene para mí un plus personal esta actividad, ya que he vivido 6 años en México y he gozado de la solidaridad del pueblo mexicano y de sus abogados. Así que aprovecho ahora para agradecerlo una vez más y bueno, quedo a la disposición de las preguntas que se quieran formular, ya que hasta ahora ha sido solamente un pantallazo. Fabiana, si me lo permites, muchas gracias, Carlos. Si me lo permite, siguiendo el programa que establecimos, me toca ahora, bueno, dar unas breves palabras, una introducción para luego presentar a nuestro expositor José Luis Isunza. En primer término, y del lado de nuestros hermanos abogados argentinos, quiero volver a saludar en primer término, desde luego, a don José Luis Lasalle. José Luis, como siempre, es un honor tenerte en un evento con la Barra Mexicana y muy agradecidos con todo este impulso y apoyo que nos has dado para que tengamos y echemos a andar y dar seguimiento puntual a este convenio que hemos celebrado la FACA y la Barra Mexicana. Asimismo, desde luego, saludo a Fernando Díaz Cantón. Fernando, muchas gracias por tu asistencia. Y muy especialmente a Fabiana Malatesta, que ha sido un verdadero motor en esta relación entre la Barra y la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Fabiana, muchísimas gracias. Asimismo, del lado mexicano, quisiera desde luego saludar a nuestra presidenta, que ya hizo uso de la voz, la maestra Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana. Desde luego también nos acompaña el doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez, que es un extraordinario abogado, un referente en la Barra Mexicana y que además fue galardonado como el Premio Nacional de Jurisprudencia en el 2020 de nuestra asociación. Cuauhtémoc, un gusto como siempre tenerte aquí con nosotros. Y desde luego también tenemos a varios consejeros de la Barra Mexicana presentes. Desde luego ya, Fabián, habías hecho mención y ahora lo destaco, la presencia de Cristina Vizcaíno, que también, segunda vicepresidenta de nuestro colegio, que también fue parte fundamental en la instauración de este convenio y del seguimiento al mismo. Cristina, muchas gracias por acompañarnos. También tenemos, ya lo decía, a Jorge Ojeda, tesorero de nuestro colegio, consejero del mismo. Jorge, gracias por acompañarnos. De la misma manera está presente como consejero el licenciado Jorge Sepúlveda. Jorge, gracias por acompañarnos. Y finalmente también quiero destacar la presencia de varios presidentes de nuestros capítulos. Tenemos ya 21 capítulos formados en la Barra Mexicana en la mayor parte de la República y que aquí tenemos presentes a
Juan Carlos Vázquez por el estado de Tlaxcala, Leonardo Abarca por el capítulo que tenemos en Baja California, Oscar Yáñez en el estado norteño de Chihuahua. A los tres les agradezco mucho su solidaridad de siempre. Y asimismo veo que está también conectado Ricardo Cervantes, que es vicepresidente de la Fundación de la Barra Mexicana. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y por estar presentes en estos importantes eventos binacionales. Ahora bien, a manera de una muy breve introducción, quiero destacar que, ya lo decía nuestra presidenta, que uno de los fundamentales objetivos de la Barra Mexicana se encuentra destacadamente la defensa del gremio y del libre ejercicio de la profesión, tal como ya nos los apuntaba Carlos hace unos momentos. En la Barra Mexicana también tenemos como uno de esos objetivos sustanciales la defensa de la defensa, y todo ello quiero destacar que es desde su fundación, es decir, hace casi 100 años que la Barra Mexicana ha venido ejercitando la defensa de la defensa y se ha encomendado a una secretaría ejecutiva apoyada en nuestra Junta de Honor. Y precisamente quien es actualmente secretario ejecutivo de la defensa desde mayo del 2020 es precisamente José Luis Isunza. Y en ese sentido, no cabe la menor duda que los colegios de abogados como los nuestros deben velar porque la profesión esté en aptitud de ser ejercida con absoluta independencia y libertad de expresión y también de manera subrayada libertad de defensa, especialmente frente a los abusos del Estado. Eso es lo que sustenta y fundamenta a la defensa en nuestro país. Pero quisiera, porque nos lo va a explicar de mucho mejor manera, presentar a José Luis Isunza. José Luis Isunza tiene un amplio currículum. Voy a ser breve en esto, José Luis. Yo sé que, al igual que don Carlos López de Belva, tú dirías, preséntenme como abogado, como lo que eres, pero yo quiero decirles que José Luis Isunza es uno de los más reconocidos y prestigiados penalistas en todo el país. Es un catedrático de la Escuela Libre de Derecho, una de las escuelas de derecho más prestigiadas también en el país. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana y con toda razón se le ha designado como secretario ejecutivo de la defensa de la defensa. Ha hecho un trabajo callado, arduo, como es su estilo, pero muy, muy eficaz, y que quisiera que, José Luis, nos dieras una primera introducción, así como nos lo hizo don Carlos, respecto a la defensa de la defensa en el contexto mexicano de la Barra Mexicana, y quedar abiertos después a preguntas y respuestas. Si nos das esa oportunidad, José Luis, te lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Víctor, gracias Fabiana por esta oportunidad también, y obviamente don Carlos López de Belva, le agradezco esa generosidad de permitir compartir con ustedes esta exposición, que yo creo que lo más importante como primer acto entre la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y la Barra Mexicana de Abogados, qué bueno que se dio este tema, la defensa de la defensa, porque yo creo que más allá de una prioridad, de una finalidad, de una colegiación, de una agrupación de abogados, es precisamente la protección de sus miembros. Y qué bueno que iniciamos con este tema, esta interrelación entre Argentina y México con estos temas que más adelante derivarán otros, evidentemente. Yo creo que de la exposición de don Carlos se deriva una coincidencia inicial con la situación en México. Don Carlos nos habló que en el 1970 la desaparición de un abogado y su cliente laboralista de hecho fue lo que detona esta situación de la necesidad de protegerse más efectivamente el gremio, los abogados entre sí. Quiero decirles que igual en México sucedió así.
Don Carlos utilizó la palabra terrorismo de Estado. Yo me atrevería a utilizar el término en México, autoritarismo, corrupción, ¿sí? Lo que motiva que a los abogados que se ejercieron la defensa en un momento dado, en otra época, tiempo atrás, motiva esa persecución al ejercicio libre de la profesión de los abogados, ¿sí? Don Carlos nos comentó que no quería hacer tanto autorreferencia, pero yo les puedo decir, si me permiten esta salvedad, hacer una autorreferencia. Aquí no se trata de ver a terceras partes, de que a tal abogado le está sucediendo algo que no se le entiende, como que está exagerando. Uno puede decir, oye, no exageres, como bien decía Fabiana, se supone que todos tenemos los instrumentos para sabernos defender. Si defendemos a terceros, qué mejor cliente que uno propio, ¿verdad? Esa sería la condición. Bueno, les puedo decir que estoy yo como secretario actualmente en la defensa, pero desde hace años atrás, en la barra, a un grupo de abogados, instamos la Comisión de Penal la necesidad de crear esta Comisión de la Defensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque sufríamos en carne propia. Les puedo decir, yo estuve detenido 24 horas por un asunto en donde la corrupción del otro lado motivó mi detención, ¿sí? Amenazas de la autoridad, obvio. Mi primera experiencia en el foro militar, los militares no aceptaban un civil ejerciendo una defensa de uno de sus pares, un militar, un coronel, ¿sí? Y llegó la autoridad a ordenarle al coronel que revocara mi nombramiento de defensor. Pues fui yo y otra vez me nombré defensor y le dije al juez, ¿quiere jugarle? Vamos a hacer tantos escritos como usted quiera, pero yo me voy a quedar en esta defensa. Amenazas, etcétera. Entonces, en carne propia sí hemos sufrido esa situación. Hemos instado durante años atrás para la creación de esta comisión que de alguna u otra manera, paso lento, es una rueda que se mueve con lentitud, pero se está moviendo. Eso es lo importante. Se está moviendo y queremos es precisar la dirección a la que debemos de mover. Porque yo comento, a veces el título profesional, unos lo consideran como una patente de corso. Entonces tenemos que aprender a distinguir cuando un abogado, para ejercitar su profesión, se prevalece de ese título para realizar conductas ilícitas. Entonces, como colegiación, no nos interesa, obviamente, que esa persona esté en el foro actuando de esa manera. Entiendo que en Argentina hay una colegiación obligatoria, en México todavía no. Entonces, vamos pasos atrás de ustedes, pero sí nos gustaría ir aprendiendo el camino que han desarrollado, ir direccionando efectivamente cuál va a ser la actuación de la defensa de una manera efectiva, porque no me cabe duda que hay casos en que abogados realizan abiertamente conductas ilícitas que nada tienen que ver ni con el código de ética, ni con el ejercicio, respeto a la profesión, ni a sus clientes, etcétera, y son, y permítanme la palabra, unos verdaderos pillos. Esos no deben de estar ejercitando la profesión, la noble profesión en el foro. Entonces, ¿qué pasaría si el día de mañana una de estas personas solicita la defensa? ¿Por qué? Porque algún miembro del colegio también lo denuncie. Entonces, ahí está una postura que se debe de definir claramente, porque si se parte de una presunción de inocencia, que obviamente debe de establecer el colegio en una primera instancia, ¿a dónde llega esta investigación? ¿Cuál es el alcance de lo que se debe de llevar a cabo para lograr efectivamente decidir efectuar la defensa o no de ese agremiado? Porque puede haber un conflicto entre agremiados incluso. Entonces, considero que debidamente tenemos que tender a una definición de supuestos de casos en donde la colegiación va a actuar en nombre de la asociación para defender a un profesional. Ahora, también tenemos que establecer que el origen
que se entiende todo esto es la actuación del abogado en defensa de los intereses de su cliente. Creo que la defensa de la defensa tiene ese origen. Don Carlos nos hacía una referencia a la materia laboral, que obviamente aquí en México también se va. Ha habido hostigamiento a los abogados, al gremio de los fiscalistas, ¿sí? Obviamente ataques al gremio de los penalistas, pero hay un factor común, es en la atención de la defensa de los intereses de un cliente. Léase vía laboral, civil, fiscal, penal, la que sea, ¿sí? No es exclusiva de la materia penal. Pero lo que cabe preguntar es, por el hecho de ser abogado, que se dedique a otra cosa, la defensa de la defensa debe de actuar, no es en el interés de la defensa de un cliente determinado. Pudiéramos decir, es un profesional abogado, pero se dedica a otra cosa. Es ministro o actúa en uno de los poderes, ya sea ejecutivo, legislativo, ¿sí? O el judicial. ¿De qué manera vamos a actuar en la defensa de la defensa si no interviene en la defensa de un cliente, la materia que sea, sino en otra situación? Por ejemplo, en México se ha visto que hay secretarios de salud que no son doctores, no saben inyectar, pero son secretarios de salud, ¿sí? Ah, pero la profesión es de abogado. ¿Qué tiene que ver? ¿O sí tiene que ver para efectuar en un momento dado la defensa de la defensa? Entonces, la idea general que se capta es la atención de una causa de un cliente, ¿sí? Pero hay muchas ocasiones, repito, en donde no hay causa de la defensa de un cliente y un abogado que tiene ese título, ¿sí? Actúa de otra manera y es hostigado, perseguido por alguna autoridad, etcétera, etcétera. Pero en el ejercicio de su profesión, cabría preguntar, ahí es donde debe de actuar la defensa de la defensa debidamente. Y otro punto, don Carlos anotaba debidamente, ¿cuál es, a qué debemos de tender con este convenio Argentina y México en acuerdos? Y él atinadamente dice una lucha cultural, ¿sí? Bueno, yo veo que aquí tenemos unos principios básicos sobre la función de abogados suscritos en La Habana, Cuba, desde septiembre del 90. Pero yo pregunto, ¿qué es esto? ¿Es un tratado? ¿Un convenio? ¿Qué es su naturaleza? ¿Qué fuerza vinculativa tiene para los estados? ¿Son partes, signantes o no de estos principios? ¿Por qué no tender a la creación de un tratado internacional con todas las formalidades que debe de revestir un tratado, por ejemplo? Porque vemos que varias de las cuestiones que se establecen en estos principios son los que recogen en la defensa de la defensa: la no vinculación con el cliente, la no interferencia, la no intervención en la comunicación del cliente-abogado, etcétera, etcétera. Todas esas son cuestiones que sí debemos de procurar en una defensa de la defensa. Pero hoy por hoy me cuesta trabajo decir que esto debidamente sea un tratado internacional con las formalidades de ley. ¿Por qué no, don Carlos, optar por tender? Esto sería una tendencia que efectivamente desde el Cono Sur y Centroamérica y México, tratar de pugnar por la creación de un tratado internacional en donde la profesión de abogado esté debidamente garantizada, definida las situaciones, los casos, etcétera, para que los estados signen un tratado que sea ahí sí ya vinculante para cada una de las jurisdicciones de los estados miembros de Latinoamérica, por ejemplo. Podría ser una tendencia, una situación de largo alcance a futuro, pero ¿por qué no empezar de una vez? Podríamos realizarlo de esta manera. Entonces, esta es mi primera intervención. No quisiera yo abarcar y cooptar el micrófono, pero quisiera con esto ir partiendo de las ideas y felicito nuevamente que este primer acercamiento de este convenio Argentina-México sea
elegido precisamente este tema, porque yo creo que es la columna vertebral tanto de la Federación Argentina de Colegios de Abogados como de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Esa es la vértebra, la defensa de la defensa. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, muy amable. Fabiana, ¿te parece si yo he recopilado algunas preguntas más otras que pudieran surgir de los compañeros aquí presentes? ¿Te parece que si le hacemos una por mi parte al doctor Carlos López de Belva y otra tú a José Luis, y así nos vamos dando? Me parece perfecto, y también comentarles a las y los presentes que si tuvieran alguna pregunta la pueden subir al chat y las vamos leyendo. Ok. Bueno, de entrada, don Carlos, muchas gracias por su exposición inicial. Y una primera pregunta que nos surge es si nos puedes decir cómo se articula en Argentina la defensa en el ejercicio de la abogacía. Nos diste una introducción primaria al respecto, pero nos gustaría que fueras un poco más específico para intercambiar puntos de vista al respecto. Muchas gracias. No, al contrario, con mucho gusto. Bueno, nosotros tenemos lo que José Luis apuntó, colegiación legal. Nosotros, para poder ejercer la profesión, tenemos que estar inscriptos en el colegio con jurisdicción en la provincia donde vamos a ejercer. Los dos grandes pilares, yo creo, de nuestras instituciones de la abogacía organizada son la oferta académica, con la cual los abogados y las abogadas nos mantenemos permanentemente actualizados con las materias específicas de nuestro ejercicio profesional, y el otro gran pilar, la otra gran razón de ser de las instituciones de la abogacía, es la defensa del ejercicio profesional. Las leyes locales tienen algunas normas, específicamente en la provincia de Buenos Aires tenemos un antiguo instrumento legal, que es la Ley 5177, que determina las funciones de los colegios de abogados y digamos, las responsabilidades que las instituciones tienen para con sus matriculados. Obviamente, la defensa de la defensa está ahí inserta claramente. Cada colegio, además, tiene, o es nuestra aspiración que lo tenga, porque no todos lo tienen, comisiones de defensa de la defensa, y nosotros creemos que es imprescindible que los colegios tengan comisiones de defensa de la defensa, porque a poco que se haya caminado por este camino de la defensa del ejercicio profesional, se va advirtiendo que requiere una cierta especialización, una cierta incluso sensibilidad que trasciende la empatía que uno puede tener por lo que le ocurre a un colega o una colega, sino que nos lleva un poco más allá. Y hace que no solamente nos vayamos a compadecer de lo que le ocurre, sino que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar su situación y que no le vuelva a ocurrir a otros. Eso ha sido mi experiencia personal. Entonces, yo comenzaba hablando de la necesidad de una batalla cultural y de una especie de espiral ascendente en cuanto a las normas y los dispositivos de los que nos vamos muniendo. Como bien dice José Luis, lo ideal sería que logremos un instrumento internacional vinculante que trascienda el valor moral de las normas que establezcan los estados. Sabemos que los estados son bastante proclives a reconocer derechos, pero que a la hora de hacer efectivos esos derechos y de ampliar esos derechos, ya la cosa como que se complica un poco más. En la Comisión de Defensa de la Defensa nos vamos encontrando con novedades permanentemente que exigen, por un lado, la inteligencia y un poco de ingenio para enfrentarlas. Por ejemplo, hemos encontrado en algunas oportunidades que hay jueces a los que ofende
el hecho de que un abogado o una abogada haga uso de lo que a veces es un derecho de ver, que es la recusación. O sea, los jueces en esa ley que mencionaba yo, la 5.177, y en las normas de ética, tenemos ese compromiso, ese derecho de ver, de pedir la investigación de los jueces de cuya honorabilidad o de su buen ejercicio profesional tengamos serias dudas. Más aún, avanza la ley y dice que en ese caso nuestros colegas deben acompañarnos. Lamentablemente, mi experiencia indica que no ha trascendido demasiado más allá de la letra, pero bueno, la disposición está. Nosotros veíamos también la necesidad de tener una cierta forma orgánica de trabajo en esta militancia por la defensa de la defensa, y por eso nuestra primera recomendación, en la que siempre hemos sido acompañados por las autoridades de nuestra federación, es instar a los colegios para que establezcan comisiones de defensa de la defensa, por esa especialidad que yo creo que el ejercicio de la defensa tiene. Entonces, veíamos que era necesario tener unas ciertas orientaciones y que en alguna medida la Comisión de Defensa de la Defensa, sin dejar de ser una comisión asesora de la mesa directiva, porque como tal funcionamos, y acá abro un pequeño paréntesis. En nuestra organización gremial, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y las instituciones a ella federados, que son algunos colegios, otros son asociaciones y otros son consejos, tienen distintas comisiones asesoras cuyos integrantes asesoran a las comisiones directivas, en nuestro caso a la mesa directiva, en ciertas materias que requieren una cierta especialización. Y la Comisión de Defensa de la Defensa comparte de esa caracterización, pero yo creo que necesariamente la debe trascender, porque el ejercicio de la defensa va un poco más allá y necesita una cierta libertad de acción que no vulnere nuestra categoría o nuestra caracterización como comisión asesora, pero que tampoco esté tan sujeta a tener que realizar permanentemente consultas antes de tomar el ejercicio de la defensa, que a veces no admite dilaciones. O sea, si se le está allanando el estudio a un colega, si un colega ha sido detenido junto con sus clientes, o le ha ocurrido lo que todos nosotros sabemos que le ocurre a los abogados y las abogadas, la comisión debe tener una cierta independencia de acción. Y eso lo hemos ido trabajando a través de la elaboración de un protocolo. Obviamente, para el protocolo tenga legitimidad, lo hemos sometido primero a la consideración de la mesa directiva y después al órgano soberano, que es la Junta de Gobierno, donde los más de 80 colegios que integran la federación se expresan y nos han dotado de ese instrumento. Eso que a nosotros nos ha permitido, en algunos casos que no admiten dilación, intervenir de oficio. Y es muy común que nosotros, si tomamos noticia del hostigamiento a un abogado en otra provincia, que no es la nuestra, que no es nuestro colegio, nos comunicamos con el colega, lo instamos a que haga la denuncia en su colegio, nos ponemos a disposición tanto del colegio como del colega, y así vamos día con día aprendiendo y día con día dándonos nuevas herramientas. Ahora nosotros tenemos ante nosotros una tarea que cuenta con el apoyo de la mesa directiva en general y de nuestro presidente en particular, que es convocar a una nueva Jornada Nacional de Defensa de la Defensa para que cumpla dos funciones: ilustrar a todos los colegas, informarlos adecuadamente de la necesidad de abrazar esta lucha de la defensa del ejercicio profesional, y a su vez aprender de ellos de cuáles sean
las medidas más eficientes. Pero coincido con José Luis en el hecho de que muchos de los instrumentos que a nosotros nos han incluso servido para la elaboración de un anteproyecto en el que Fabiana Malatesta tuvo una destacadísima intervención, no dejan de ser en cierta medida guías de carácter moral y tienen ese valor, pero necesitamos otra cosa. Coincido plenamente con José Luis en eso, que tenemos que dar un salto en calidad y mejorar las herramientas que tenemos y lograr que tanto en el derecho doméstico como en el derecho internacional se establezcan normas que sean de efectivo cumplimiento. Porque esa norma procedimental que yo mencionaba, que nos asimila a los jueces en cuanto al respeto que se nos debe dar, no tiene sanción. Entonces es letra muerta. No sé, Víctor, si habré respondido tu pregunta. Sí, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Tendremos más preguntas para ti, pero siguiendo la dinámica, Fabiana, si tú quieres interrogar aquí a la contraparte mexicana. Un montón de preguntas. Arrancamos por preguntarte, José Luis, si la defensa de la defensa en México tiene un origen usual o está plasmado en algún cuerpo normativo. Fíjate, gracias Fabiana por la pregunta. Aquí a comparación y atinado con lo que acaba de decir don Carlos, en donde sí parten de una legislación, de una ley, y haces comentarios. Aquí efectivamente, como no hay colegiación obligatoria en México, todavía, que es lo que queremos tender a eso, pero todavía no hay. Hay muchos colegios, la barra mexicana, Colegio de Abogados, consideramos es el más trascendente, el más importante, el de más relevancia, pero hay otros colegios de abogados. No existe una normatividad general de donde parta una cuestión de la defensa, sino parte de una situación estatutaria del propio órgano interno de la barra mexicana, Colegio de Abogados. No llega a protocolo, como bien dice don Carlos, a formar protocolo, pero tenemos un reglamento de la defensa que deriva de los estatutos, en donde en este reglamento se nos hace mención esa posibilidad de actuar a instancia de parte o actuar de oficio, en casos urgentes también, pero lo curioso es que la actuación de la defensa no puede sustituir a la defensa de ese profesional, de ese colega. No puede sustituir a la defensa. Es decir, no es una defensoría de oficio, ¿sí? Entonces, tendríamos que establecer la palabra, el término, me gustó mucho, un protocolo, como dice don Carlos, en nuestra barra, para seguir esos lineamientos, porque si sí podemos actuar de oficio, ¿cuál es el alcance? O con una defensa propia del abogado que está en conflicto con autoridad o con un particular en ese momento, o nada más una función de acompañamiento. La función principal que se establece en el reglamento es de llegar a emitir una situación, una opinión no vinculativa, una especie de amicus curia, ¿sí? Es el alcance que se tiene hasta el momento de la defensa, de amicus curia, que a la fecha sí se ha aplicado en un proceso actuado la barra para emitir una opinión de amicus curia, pero al incorporarlo a un procedimiento donde dos abogados estaban siendo imputados por una conducta, la barra actuó como ese amicus curia, pero se ofreció, se incorporó ese elemento a través de una pericial, ¿sí? Entonces, fíjate cómo se tuvo que hacer esa incorporación como una pericial en derecho, y ahí actuó la barra en ese sentido, y funcionó, fue ilustrativo para la autoridad judicial la opinión que emitía la barra. Por ejemplo, en México, en cada entidad federativa hay una ley del notariado, y los notarios en cada ley de las entidades federativas se establece que el colegio de notarios de la entidad
tiene la posibilidad de emitir una opinión técnica no vinculativa sobre la actuación que una autoridad esté investigando respecto de un fedatario público, un notario público, y el Colegio de Notarios emite, pero ahí sí previsto en la norma, una opinión que, repito, no es vinculante, a pesar de que el Colegio de Notarios estime que el notario actuó conforme a la ley y que no hay ninguna irregularidad en su actuación, la autoridad puede decidir imputar o no alguna conducta a ese notario al final del día. Pero yo creo que este es un paso que tenemos que ir siguiendo, y como no se parte de una norma, como comenté al principio, todo fue pragmático, fue derivado de la instancia, de la preocupación de abogados, miembros de la barra, de que eran hostigados, perseguidos, etcétera, por la autoridad, principalmente la autoridad. Ahora ya se establece, se ha abierto una reforma del año pasado al reglamento de la defensa, como uno de los supuestos de interferencia, la actuación también de un particular frente al abogado, porque en ocasiones la contraparte, el particular en un procedimiento, pues viendo que el abogado está ejerciendo una función adecuada que no le corresponde o no le gustan sus intereses de esta contraparte, pues lo más sencillo es denunciar al abogado, a ver si, entre comillas, lo quita de en medio, y así puede él realizar alguna función o sus intereses los estima conducirlos a otro lado, ¿sí? Entonces, a veces se denuncia a los abogados simplemente para intimidarlos y quitarlos de en medio, pero eso también lo puede hacer un particular, ¿no? Porque aquí veo una pregunta en el chat que también se hace al respecto, sí, para abarcarla también, ¿no? Pero aquí lo que tendemos, fíjate que hubo un caso en el procedimiento tradicional que México tenía todavía en la época de los 80s, 1980s, se denunció a un juez que era reconocido en el medio, un juez penal que era reconocido en el medio como una persona íntegra y muy conocedora. Era uno de los mejores jueces que había en ese entonces. Y lo denuncia alguna persona derivada de un caso que él conocía. Fíjate que en aquel entonces no había defensa de la defensa, pero muchos abogados reconocidos de esa época, entre ellos el padre de Víctor Olea, ¿sí?, se sumaron a ser autorizados como defensores del juez. Entonces a la autoridad le llamó la atención. Oye, los mejores abogados de esa época se sumaron a la defensa del juez. Personalmente ellos dijeron, yo soy defensor, y el juez tenía cerca de 30 defensores, ¿sí? Pues eso llamaba la atención de las autoridades, y el asunto pudo canalizarse y resolverse debidamente, obviamente con esas cabezas brillantes de aquel entonces, pero la fuerza de mostrarle a la autoridad quién está con un profesional del derecho que está siendo hostigado, eso también es importante, ¿sí? Hoy diríamos, vamos a sustituir esos 30 abogados famosos de una época por un colegio. Esa es la tendencia, ¿sí? Esa es la tendencia, esa debe ser la tendencia. Muchas gracias, Fabiana. Bien, tres puntos. Habías preguntado, creo que a Carlos, si en el proyecto de ley en el que nosotros estábamos trabajando aquí en Argentina, referíamos a las y los abogados que están trabajando en causas judiciales, o era más amplio. ¿Qué pasaba con las y los abogados que trabajan, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo? Bueno, y comentarte en relación a eso que en el proyecto de ley reconocemos todos aquí, reconocemos la autoría intelectual en Carlos, cuando se trata de la defensa de un libre ejercicio de la abogacía para las y los profesionales cuando actúan en el ámbito de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y en causas judiciales. Y dice por ahí el proyecto de ley que los profesionales de la abogacía
En ningún caso podrán ser identificados ni identificadas con sus clientes, con sus representados, asesorados, ni con las causas ni con las ideologías que defienden. Así que el proyecto es bastante amplio. Fabiana, un favor. Nuestra presidenta Claudia de Buen me ha solicitado hacer alguna pregunta. Ya levantó su manita. Bien. Vemos que está en el automóvil. Pero Claudia, adelante con tu pregunta. Muchas gracias, Víctor y Fabiana. Sí, yo tengo una pregunta que hablaron un poco del tema ahora, mi querido José Luis Isunza comentó sobre respecto de la actuación de oficio del abogado, de la defensa de la defensa. Nuestros estatutos prevén la actuación a petición del afectado, pero no de oficio. Y aunque no es tan claro, no se prevé de esa manera. Yo entiendo perfectamente, porque así lo hemos aclarado, que la defensa de la defensa no es defender al abogado ante las autoridades correspondientes, sino es el amicus curiae al que se refiere José Luis, haciendo una pequeña indagatoria, un alegato de oído, en fin, lo que haga falta para tratar de que el asunto siga en los vínculos normales y no se genere una especie de persecución a base de temas no inadecuados para poder quitarse del camino al abogado, que eso sucede muchísimo, y sucede muchísimo entre colegas que denuncian a un abogado para podérselo quitar del camino o intimidarlo para que renuncie a la defensa. En fin. Da igual. El tiempo, lo que dijo José Luis en primer momento, no sé si entendí mal, que habría que adecuar o reformar los estatutos a fin de sobre la actuación del secretario técnico de la defensa, a este reglamento, ¿no? Que se haga. No sé si entendí bien o mal. Y mi pregunta específica, después de todo este rollo, es, ¿habría que actuar de oficio con los colegas y no colegas, o sea, con los colegas, sean asociados o no, que estén siendo perseguidos por una autoridad judicial por los temas que hablábamos hace rato, ¿no? Del litigio estratégico, o por otros abogados para quitárselos del camino en algún tema? Si es que tenemos conocimiento de ello, esa es una. Y dos, si nada más sería, en caso de que sí, para barristas, para colegiados o de cualquier colegio, o para barristas, o para todos los abogados que tengamos nosotros conocimiento. Esa es mi pregunta, aunque entiendo que tendría que decir el abogado, sí quiero que intervengan, porque si no, pues no podemos intervenir. Pero habría que buscar nosotros esa intervención de manera oficiosa o no, en aras de buscar un mejor equilibrio en el Estado de Derecho de este país que tiene tantas fallas y, como bien lo decías al principio, se utiliza la cédula profesional de abogado como una patente de corso, lo cual no puede ser. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Creo que esa es pregunta para ti, José Luis. Yo tengo otras preguntas ahorita para don Carlos, pero si quieres contestar esta que nos formula la presidenta. Sí, nada más para hacer esta precisión, el secretario ejecutivo de la Defensa de la Defensa actúa a instancia de la Junta de Honor de la Barra, quien le encomienda en cierto momento esta situación, o si el secretario ejecutivo tiene conocimiento directo de una queja de un agremiado que está sufriendo estos actos de persecución, instigación, intimidación, etcétera, el secretario ejecutivo debe de hacer ese comunicado a la Junta de Honor para que se continúe. Aquí los estatutos de la Barra, en el artículo 36, como las atribuciones de la Junta de Honor, en la fracción séptima establece encargarse a solicitud del interesado o de oficio de la defensa de cualquiera de los asociados, ¿sí? Entonces, estatutariamente sí lo tenemos previsto esa actuación de oficio, donde la Junta de Honor puede asimilar el conocimiento de estos hechos
y llevar a cabo la instrucción al secretario ejecutivo o la instrucción a quien corresponda a delegar estas funciones, que puede ser complicado o no según el caso, para que se atienda debidamente la función de la defensa, pero como atribución de la Junta de Honor sí está prevista en nuestros estatutos la actuación de oficio. Por eso digo que tenemos que tender a un protocolo correcto debido para que establezcamos los supuestos, los casos, los tiempos, momentos, actuaciones, en qué casos sí, en qué casos no, no discriminar, pero tampoco dejar fuera los que sean relevantes de conocimiento, ¿sí? Ese es el punto que tenemos que hacer, porque no podemos efectuar una defensa debida, adecuada, como finalidad de un cuerpo colegiado de abogados, si no tenemos las reglas claras desde el principio. Pero repito, tenemos la intención, la curiosidad y el de aprender de ustedes en Argentina. ¿Cuál es ese camino que ha costado? Obviamente ha costado tiempo, tinta, sangre, lo que sea, llevar a cabo esa compleja interrelación entre los colegios, porque participamos de algo, tanto en Argentina como en México. La autoridad, ¿sí?, se pasa de sus atribuciones. La autoridad piensa que puede ir más allá del profesional común y corriente, vamos a llamarlo así, en donde la instigación, la intimidación se puede dar. Y repito, hoy en día nosotros sí prevemos que venga también de un particular, no necesariamente exclusivamente de una autoridad, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Si me permites, Fabiana, yo quisiera hacerle una pregunta que va incluida en dos aspectos a don Carlos López de Belva. Y va en este sentido. Carlos, ya nos has explicado muy bien el contexto de la Comisión de la Defensa de la Defensa en la Argentina, pero yo quisiera preguntarte, porque nos serviría mucho para los miembros de la barra conocer la experiencia de la Argentina, en el sentido de, número uno, ¿en qué instrumentos legales se apoya la defensa del ejercicio de la profesión en Argentina? Y al mismo tiempo, ¿qué medidas, qué tipo de medidas concretas llegan a hacer ustedes precisamente en función de la defensa de la defensa? Por el lado mexicano, ya nos explicó José Luis Isunza algunos aspectos, pero ahora creo que nos serviría mucho, nos enriquecería el hecho de que tú nos digas, por la parte de la abogacía argentina, en qué instrumentos, porque nos los comentaste al principio muy genéricamente, en qué instrumentos legales se apoyan y qué tipo de acciones concretas ustedes acostumbran realizar en términos de la defensa de la defensa. Gracias, Carlos. Bueno, en principio, y como una regla muy general, las normas de la Constitución que aseguran el debido proceso, las interpretamos como que tienen que asegurar el acceso a la jurisdicción, y para que el acceso a la jurisdicción esté asegurado, hacen falta dos elementos fundamentales: la independencia del Poder Judicial, independencia sobre la que mucho se ha escrito y mucho se ha hablado, y la independencia del abogado, sobre la que se ha hablado un poco menos. Después, en las normas que rigen nuestra profesión en los distintos departamentos judiciales, en los distintos ámbitos territoriales en que está dividido el territorio y sus colegios, existen normas que reglamentan de manera bastante general las funciones de los colegios, y todas subrayan la defensa del ejercicio profesional como una regla básica. O sea, la defensa de los matriculados es la razón de ser y una tarea esencial de los colegios. O sea, no existen demasiadas normas en las cuales nosotros nos podamos fundar, por lo cual
echamos manos de un arsenal un poco difuso que lo hemos ido centralizando, unificando de la manera que mejor hemos podido. La Federación Argentina de Colegios de Abogados ha hecho muchas tareas y ha hecho muchas jornadas. Las más destacables, para mi gusto, son las primeras jornadas nacionales de defensa de la defensa, donde se establecieron lineamientos de trabajo, pero también en distintas conferencias nacionales de abogados que cada 2 años se hacen, se ha tratado el tema de las garantías y las prerrogativas de los abogados. Pero esta necesidad de unificar un poco nuestro trabajo, hacerlo racional y hacerlo eficaz y efectivo, lo hemos volcado en ese protocolo, en el que hemos trabajado mucho tiempo y que hemos ido uniendo las distintas necesidades que el ejercicio gremial nos han ido indicando, tanto en la provincia en que cada uno de los miembros integrantes de cada una de las comisiones, tanto a nivel nacional como a nivel local, nos hemos reunido en muchas oportunidades, hemos debido suspender esas reuniones virtuales presenciales que hacíamos y las hemos debido reemplazar por las virtuales, pero en esas actividades fue como elaboramos ese protocolo que nos ha servido para unificar un poco la manera de realizar nuestro trabajo. Cuando yo decía que la necesaria cuota de autonomía necesaria para las comisiones de defensa de la defensa no desnaturalizan nuestra condición de comisión asesora, porque nosotros no elaboramos dictámenes definitivos, lo que hacemos son proyectos que sometemos a las autoridades, y son las autoridades fundamentalmente la que activamente trabaja siempre en la federación, que es la mesa directiva, toma nuestros dictámenes, los aplica, no los aplica, los modifica, es digamos, decisión de nuestras autoridades. Y lo que con el tiempo hemos ido viendo era la necesidad de que la federación y los colegios e instituciones federadas no considerasen agotada la defensa del ejercicio profesional en las declaraciones. Que las declaraciones para el abogado o la abogada hostigado en su ejercicio profesional puede ser muy gratificante, pero tiene un efecto muy poco duradero. Entonces lo que tratamos es que sean acompañadas las declaraciones o esas decisiones de solidaridad y acompañamiento mediante medidas concretas. José Luis habló de presentarse en algunas causas en carácter de amicus curia. La federación lo ha hecho, tanto en causas que tramitan en el ámbito nacional como en instituciones regionales de contralor de los derechos humanos, concretamente el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados haciendo denuncias, o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañando denuncias de abogados mediante esa presentación como amicus curia. Entonces, nuestras comisiones de defensa de la defensa trabajaban muy a impulso de lo que va ocurriendo día con día, y tenemos que día con día ir tratando de darle solución. Hasta ahora siempre hemos sido acompañados tanto por los colegios como por la mesa directiva, y imaginamos soluciones de momento. Es decir, se presenta una situación urgente que no solamente no admite la consulta, que nos impone actuar de manera inmediata. Hemos muchas veces sido acompañados por las máximas autoridades de la federación, que se han comunicado con los colegios federados, con las autoridades de ese colegio, para ponerse a disposición y coadyuvar a la defensa del ejercicio profesional, porque la federación no es un órgano que tenga
como de alzada en lo que decidan los colegios. Trabajamos en una permanente colaboración, que en este caso tan importante de la defensa, siempre hemos tenido éxito. Y creemos que las medidas concretas son lo que le sirve al profesional hostigado en su ejercicio, y hasta ahora hemos logrado muchos éxitos. La comisión tiene un trabajo muy intenso, son muchas los casos de abogados que resultan molestos hacia los poderes del Estado, los poderes en general, porque tanto el poder legislativo, que el poder ejecutivo y el poder judicial tiene esa tendencia al exceso, y para esos poderes y para esa tendencia los abogados y las abogadas solemos ser muy molestos. Entonces esas son las normas básicamente en que nos apoyamos, esas son las medidas concretas que tratamos de impulsar, pero la fundamental es el anteproyecto de ley que después de tantos años de trabajo hemos logrado presentar a algunos legisladores, y que pasada la pandemia lo retomaremos. Ya se ha comprometido el presidente de nuestra federación, y no podría ser de otro modo porque nos acompaña permanentemente. Así que ese será el instrumento que, por lo menos en el ámbito doméstico, será nuestra máxima aspiración. Y después de eso vendrán otras. ¿Por qué no aspirar a que algún día también nuestros países, del mismo modo que Brasil, tengan incorporadas estas garantías a las constituciones? Muchas gracias, Carlos. Fabiana, ¿te parece bien si hacemos un par de preguntas para cada uno para terminar? Sí. ¿Te parece? José Luis Lasalle tiene la mano levantada, así es que, José Luis. Sí, voy a ser breve. Solamente la había levantado porque a raíz de la pregunta que estaba haciendo Víctor en cuanto al marco normativo en donde se fundaba la acción de la federación. Bueno, extendí mi brazo y tengo la ley a mano siempre, ¿no? Para cualquier duda que pueda tener yo. Claro, abundando en lo que decía el doctor López de Belva, nosotros, a través de una constitución que consagra el sistema federal de gobierno, las provincias se han reservado las facultades generales y todas aquellas que no han sido específicamente delegadas en el gobierno central. Por lo tanto, en orden a la legislación de las actividades profesionales, son facultades reservadas a cada estado provincial. De ahí que de las 23 provincias argentinas, la capital federal han ejercido la facultad de organizar la abogacía a través de una colegiación legal. De 23 provincias lo han hecho en 21, nos faltan 2 provincias nada más que no tenemos colegiación legal. Una al norte, que es la provincia del Chaco, y otra en el sur, que es la provincia de Santa Fe. De Río Gallegos. En las demás existe la colegiación legal, lo cual nos da el carácter a los colegios de entidades de la naturaleza, de entidades de derecho público no estatal, con gobierno de la matrícula y facultades disciplinarias con respecto a cada uno de los colegiados. Y la posibilidad de dictar nuestras propias normas éticas. Acá cabía un punto porque me hacía reflexionar el doctor Isunza en este sentido. ¿A dónde dirigir la defensa de la defensa y cuáles son los límites? Y esta es un derecho, naturalmente, que yo me resisto a que alguien diga que es un privilegio de los abogados, sino una prerrogativa en función del papel que cumple como nexo de la comunidad en cuanto al acceso a la justicia, a la función social y la contribución a la paz social. Pero también la contracara es la responsabilidad de estos colegios, de nuestros colegios, de ejercer adecuadamente las facultades disciplinarias, de manera tal
que esa defensa de la defensa esté dirigida a quienes se merecen la tutela por parte de los colegios y no a aquellos en los que el doctor Insulza lo ha definido en cuanto al género, bichos. Nosotros hemos avanzado hasta la especie, le denominamos caranchos, pequeñas aves de carroña que tenemos por la zona. Entonces, que no merecen y que hacen caer en descrédito a toda la abogacía en general. Por lo tanto, si un deber y algo, a mi juicio, esto en un parecer muy particular, los tribunales de disciplinas debieran ser menos laxos en la contemplación de faltas que hacen a las conductas de ética, para que nadie esté confundido hasta dónde llega la defensa del abogado, y no vengan confundidos a pedir protección cuando realmente lo que están haciendo es afectar el libre ejercicio de la profesión y la dignidad profesional. Quería decir esto, un poco abundando en lo que había dicho Carlos, y puntualmente, yendo al motivo de mi intervención, nuestra ley, a la provincia de Buenos Aires, yo también pertenezco a un colegio del interior de la provincia de Buenos Aires, nuestra ley, que ha sido un poco fundante del resto de las legislaciones provinciales, contempla, a partir de, aun cuando nos consagran como entidades de derecho público no estatal con facultades de poder de policía delegadas por la provincia, por el Estado, contempla expresamente dentro del capítulo funciones y atribuciones y deberes de los colegios, asistir y defender a los miembros del colegio ejerciendo las acciones pertinentes, administrativas y o judiciales para asegurarles el libre ejercicio de la profesión, velar por el decoro de los matriculados y afianzar la armonía entre estos. Después, otra norma, un párrafo último que dice que las facultades enunciadas en los incisos precedentes no se tendrán como negación de otras atribuciones que se relacionen con el ejercicio de la profesión. O sea que un poco este es el marco que le da sustento a toda la actividad que después a través del protocolo, las intervenciones de oficio directas o a pedido del interesado, ejerce nuestra federación, siempre en contacto con los colegios miembros, a los que nos corresponde estar permanentemente en tema cuando se trata de estos casos. Perdón por la extensión, quería hacer esa aclaración. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis, muy claro. Por mi parte, una última pregunta para José Luis Insulza. Que me digas, que nos cuentes, José Luis, en términos generales, ¿cuál es el alcance de la actuación de la defensa de la defensa y cuál crees vos que debería ser? O sea, ¿cómo están hoy y a dónde apuntan? No, gracias Fabiana, esta pregunta muy interesante y yo creo que con eso quisiera yo cerrar el círculo de mi inquietud que tengo que mostrar. El alcance es, como dije, no llegamos más allá de una opinión tipo amicus curia. No llegamos más allá de instar, pedirle a la autoridad que conozca, reconozca la violación o el atentado que se ejerce sobre el libre ejercicio de la profesión del abogado. Yo creo que lo que debería de hacerse llegar es hasta el punto de poder señalar, no más allá de extrañamientos, de comunicados, en los medios de comunicación sobre estos aspectos o aquellos sobre la actuación de una autoridad, sino que la propia autoridad revise, esté atenta de los casos en donde se sufre ese atentado a la actuación libre de la profesión. Por eso, así como me gustó lo que dijo Carlos, la creación de protocolos y avanzar también para que esos principios básicos de la abogacía se materialicen en algo más claro para los estados en Latinoamérica, sería ideal. Yo creo que ese debería de ser nuestro ideal. Y así como dice mi tocayo José Luis Lasalle, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es debidamente cuáles supuestos en donde violando los códigos de ética
revisándolos y instaurándolos debidamente, pues ese abogado no se le debe de proteger como asociación. Entonces, aquí me brincó la idea. Estaríamos llegando a una especie de derecho del enemigo en los propios colegios, ¿sí? A unos sí, a otros no, a otros ese garantismo también va a abarcar a aquellos abogados que realicen actuaciones ilícitas. Pues yo creo que no, así no debería de ser, porque si violaste las normas éticas de tu colegio, no deberías de ser protegido por el colegio, al contrario, deberías de ser perseguido también por el colegio, logrando la expulsión. A ustedes porque son colegiación obligatoria, en México todavía no. Entonces, el que se expulse a un agremiado, pues a lo mejor no le causa ninguna afectación realmente, ¿no? Pero yo creo que aquí ese debería ser el alcance, avanzar poco a poco, definir las situaciones e ir compaginando tanto en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Brasil, todos los estados latinoamericanos propugnar por esa actuación. Ahora, yo quisiera dejar así como una idea. Parece que lo de la defensa es algo actual, moderno. Me quiero decir moderno, como que nos hemos dado cuenta de una época para acá. Don Carlos nos decía que desde 1970 para acá ven actos. Yo quiero hacerles referencia a la posibilidad de que si un tribunal ve que el abogado es muy, permítame la palabra, quisquilloso, muy leguleyo, que da mucha lata al tribunal con argumentaciones, etcétera. Es decir, si al tribunal no le gusta el abogado, puede pedir la exclusión de ese abogado. Uno diría, oye, ¿qué más elemento de afectación a la actuación de la defensa? Intimidación, intervención, etcétera. Hoy en día esto pues no se puede entender. Bueno, esto estaba previsto en el Maleus Maleficarum. Este es el Martillo de las Brujas. Es un libro del 1484, escrito para como el primer compendio penal que se conoce en la historia, en donde era un libro donde se encargó, el Papa de entonces se encarga a dos inquisidores recopilar las normas de la Santa Inquisición, y se determinó esto: el abogado que diera pesares o malestares o que no le gustara al tribunal podría ser no solo excomulgado, excluido de la causa, ¿sí? Porque argumentaba mucho, ¿sí? Entonces vemos que desde 1484 era necesaria una comisión de la defensa en ese entonces, ante el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Y hoy cuántos tribunales de la Santa Inquisición no tenemos todavía? La autoridad, el totalitarismo jurídico de ciertas autoridades. Eso es lo que tenemos que proteger, ¿sí? Así es que si desde 1484 seguimos así, pues yo no espero que esto se resuelva mañana, pero sí que le demos vuelta a esa rueda lentamente, ¿sí? Debe de tenderse a algo. Esa es mi idea, ¿sí? Gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Estimado Carlos, una última pregunta de nuestra parte y que quisiera incorporarla o concentrarla en dos cuestiones. La primera es que en mi experiencia, que tuve la oportunidad y el privilegio de tener el cargo que ahora tiene mi querido José Luis Insunza, yo percibí que hay mucho reconocimiento de los beneficiarios de la defensa en cuanto a los resultados que la barra mexicana históricamente le ha venido dando. Pero al mismo tiempo hay poco conocimiento de nuestros agremiados sobre la existencia de esta loable institución. Mi primera pregunta, que la voy a concentrar para aprovechar tus respuestas, querido Carlos, es: en la Argentina,
¿qué reconocimiento hay sobre la labor de la Comisión de la Defensa que nos has explicado? Y finalmente, en tu opinión, ¿cuál es el futuro de la defensa en la Argentina? Muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos un buen reconocimiento del trabajo que realizamos, pero también que hace falta un mayor, no ya reconocimiento, sino conocimiento. Nuestra intención, nuestra forma de militar de siempre, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en la de Defensa de la Defensa, fue reunirnos en los distintos colegios e instituciones federadas y ahí intercambiar experiencias. Y ahí recogíamos esta sensación de la falta de conocimiento por parte de muchos abogados y muchas abogadas en cuanto incluso la existencia de la Comisión de Defensa de la Defensa. Pero yo creo que eso tiene una explicación y que tiene que ver con aquello que decía yo al principio, que un poco lo podemos resumir en aquello que también conocemos los abogados y que es que el interés es la medida de la acción. En mi experiencia, el acercamiento a la defensa del ejercicio de la profesión nace de la afectación que me ha provocado siempre ver el hostigamiento al ejercicio de la profesión por parte de colegas, varones y mujeres. En principio, si se quiere, de una manera más o menos teórica, hasta que la afectación me cayó a mí. Y eso fue lo que hizo que ese interés en la medida de la acción tuviese la fuerza que ha convertido a lo que yo decía, que en un primer momento empatía con militancia. Pero lo cierto es que siempre he estado cercano a la defensa del ejercicio de la profesión. Yo me recibí en diciembre de 1969 y allá por 1971 o 72 integraba el consejo directivo de un colegio de abogados en la provincia de Buenos Aires y nos llegaban así algunos casos de hostigamiento que los trataba directamente el consejo directivo porque no existía una comisión de defensa de la defensa. De hecho, hizo falta un hecho tan horrible, tan traumático como la desaparición forzada de un abogado por el simple hecho de serlo, para que se estableciera la Comisión de Defensa de la Defensa. Pero si bien yo creo que sí, efectivamente, es reconocido nuestro trabajo, pero es reconocido por quienes lo conocen, y no todos lo conocen, y en buena hora para muchos de ellos no lo conocen porque no tienen la necesidad de recurrir a nosotros, pero nos alcanza con que los colegas sepan que si necesitan de nosotros, de la comisión en particular, de la federación en general, tienen a quien recurrir. Por eso yo me refería también al aspecto de la batalla cultural que tenemos por delante. Nosotros no vamos a ser fuertes como instituciones de la abogacía organizada en ese aspecto de la defensa, si no convencemos de la necesidad de la existencia de ese trabajo gremial a todos los abogados y abogadas, y fundamentalmente a quienes no nos necesitan. Creo yo que sí, que es reconocido el trabajo de la comisión, pero que no es del todo conocido. Gracias, Carlos. Por nuestra parte, Víctor, si estás de acuerdo, vamos haciendo el cierre, y por parte de Argentina, de FACA y DEL, le pido a Fernando Díaz Cantón, que es el presidente de IDEL, que haga el cierre por nosotros.
Bueno, muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias a todos y a todas. La verdad, me pareció muy, muy interesante este encuentro entre los colegas mexicanos y nosotros. La piedra fundamental fue aquel convenio que firmamos, pero seguramente va a haber instrumentos que vamos a tener que construir para llevar a la práctica todo lo que aquí se ha dicho, ¿no? Yo lo escuchaba al doctor José Insunza Espinosa y mi condición también de abogado penalista, de 30 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, creo que no me ha quedado atropello por o sufrir o ver, por supuesto no de las dimensiones que cuenta Carlos López de Belva, que ya son dimensiones extremas, como los casos de la desaparición forzada de un abogado y su cliente, y del abogado por el solo hecho y simple hecho de ser abogado, lo cual me parece el caso más extremo y más dramático de este fenómeno, que yo creo que lo primero que tenemos que lograr es identificarlo. Cuando hablamos de la defensa, lo primero que tendríamos que ver, creo yo, es el fenómeno del ataque. O sea, ¿qué es lo que ataca a la defensa? Y aquí se ha hablado mucho de muchas formas de ataque. Una, por supuesto, es la desaparición forzada del abogado, pero también en esta detección de fenómenos, que creo que es la primera tarea que tenemos que hacer, tenemos que ver desde ya el abuso contra el abogado por parte de las autoridades, por parte de los particulares, por parte de los propios colegas. O sea, el abuso del abogado por el propio abogado. El delito del abogado contra el abogado, no solamente el proceder desleal, sino el delito del abogado contra el abogado. Y porque obviamente si la defensa en el sentido corporativo de defendernos a nosotros mismos, si entre nosotros mismos nos estamos comiendo nuestros pedazos de piel, realmente no podemos pensar, es como la primera materia que hay que aprobar, es decir, si entre nosotros mismos nos estamos, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, decía un famoso poeta argentino, y aquí el primer ataque que yo he vivido a la defensa provino de la propia defensa, de los propios abogados. Entonces, me parece magnífico esto de la defensa del buen juez, es decir, como parte de la defensa la defensa del juez probo, que es aquel que nos va a garantizar los derechos. No existe el buen abogado sin el buen juez y el buen juez sin el buen abogado. De modo que me parece muy provechoso esa primera tarea antes de proceder al ideal que comentaba José, de ver cuál es el mecanismo, cuáles son los mecanismos, los protocolos, las herramientas, lo que sea efectivo para la visibilización de la tarea tendiente a defender la defensa. Y a mí me parece que la actitud expectante, el pedido de parte, el reclamo de parte, desde ya que es bueno, pero también me parece muy provechoso y fundamental la actuación de oficio. Yo creo que hay que buscar el mecanismo para la actuación de oficio para lograr atacar ese flagelo. Es lo que le quería decir, les agradezco mucho. Este encuentro para mí fue de una enseñanza enorme, pero me parece que es un primero o un segundo paso en esta hermandad que hemos construido y que seguiremos construyendo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Fernando. Bueno, pues por parte de la barra mexicana, Fabiana, muy agradecidos con José Luis Lasalle, contigo mismo, con Fernando, desde luego con Carlos López de Melva. Creo que este tipo de intercambios seguiremos promoviéndolos en beneficio de este convenio de colaboración. Ya hemos venido haciendo intercambio de algunas publicaciones mutuas. Este es la primera sesión. Esperemos que sean muchas más y que terminemos desarrollando junto con la FACA y con el IDEL eventos académicos conjuntos todavía de mayor envergadura. Y solo quisiera cerrar diciendo que por mi parte o por la parte de la barra mexicana, y aquí mis compañeros que están presentes no me dejarán mentir, es que sentimos a nuestra profesión en crisis y además la vemos cada vez, como bien lo mencionaba José Luis Insunza, cada vez más atacada
en muchos aspectos por nuestras autoridades. Y por ello adquiere vital relevancia el protegernos como colectividad, como colegios de abogados ante esas acometidas arbitrarias, y que lamentablemente en México, y constato que en la Argentina igualmente, cada vez son más recurrentes, sobre todo cuando se ha pretendido vincular al abogado con sus clientes por el exclusivo ejercicio libre de su profesión. Siento que ha sido muy enriquecedora esta plática. Les agradezco a todos ustedes y muy buenas noches y hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Nos seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Gracias, José Luis. Gracias. Un placer. Buenas noches. Don Carlos, gracias a todos. Chao, chao. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.